Los conferencistas, particularmente aquellos que provienen del hemisferio norte y especialmente los angloamericanos, suelen comenzar sus conferencias con un chiste de manera tal de captar la atención del público. Quizás la frase "quien dice contractual dice justo" podría suplir ese papel. Esta frase, que como todos saben es de Fouillée, es el fiel reflejo del espíritu de una época. La equivalencia, al menos no la equivalencia objetiva, que no es necesariamente un equilibrio, como recordó recientemente el profesor González, no es, en último término, un problema relevante para el derecho de los contratos, al menos no en la perspectiva clásica. Basta con constatar que el contrato, fruto del acuerdo de las partes, ha nacido de un consentimiento no viciado, con exigencias mínimas de orden público y de pureza, si se quiere, respecto del consentimiento, que no hayan vicios esenciales, digamos, cuya naturaleza muchas veces es bastante, por así decirlo, chocante, que realmente aparezcan. Te vendo mi casa, perfecto, te compro tu caballo. Lo que también da cuenta de un cierto pobre rendimiento jurisprudencial de estos vicios. Bueno, en fin, bastaría con solamente constatar la existencia de un acuerdo limpio, con equivalencia fijada subjetivamente para los efectos de decir que hay contrato y que ese contrato merece protección. Y ciertamente que esta disposición del artículo 1441, que establece la regla de la equivalencia subjetiva de las condiciones en los contratos conmutativos, que son, se sabe, la regla general en los contratos de intercambio, vendría ciertamente a ser una piedra fundamental de nuestro sistema económico. Siendo así, la frase de Fouillée, en lo que dice relación con los consentimientos, o mejor dicho, con las voluntades que forman este consentimiento, para la formación de un contrato podría reformularse diciendo: en quien dice voluntad bilateral, dice justo. Ahora bien, esta frase también es reflejo de la búsqueda de justicia. En efecto, el derecho de los contratos ha evolucionado a lo largo de 2 milenios en la búsqueda de 2 valores fundamentales, como se dice hoy, justicia y eficiencia, como dijo el filósofo en su momento, lo útil y lo justo. El esquema clásico del derecho de los contratos, que hay que decirlo hoy no es uno solo, sino que son varios derechos de los contratos, se ha ido al mismo tiempo que fragmentando, metamorfoseando. En lo que concierne al derecho común, la preocupación por dotar al derecho de los contratos de una mayor eficiencia económica, lo que se ha llamado por algunos, y también en la mesa pasada lo acabamos de ver, la aparición de este nuevo derecho de los contratos, y fundamentalmente, por lo tanto, la búsqueda de lo útil, ha conducido a los civilistas desde antiguo, pero con mayor énfasis precisamente a partir de inicios del siglo pasado, a cuestionar una serie de dogmas. Entre otros, el dogma que podríamos llamar del bilateralismo, aplicando un enfoque nuevo en el derecho de los contratos que podríamos llamar, en términos amplios, el enfoque del unilateralismo. Voy a explicar a continuación más o menos en qué consistiría esto. El objetivo de este nuevo enfoque sería fundamentalmente aumentar la flexibilidad y el rendimiento, si se quiere desde el punto de vista de la perspectiva de la eficiencia del derecho de los contratos. La realidad económica actual da cuenta de que las instituciones que tenemos, y eso es bien sabido, son insuficientes para cubrir todas las necesidades que van apareciendo, y los cambios en las reglas del derecho privado, que siempre va a la saga ciertamente de la evolución social, ha operado con mayor o menor énfasis, tratando de incorporar un mayor número, si ustedes quieren, de poderes unilaterales en el derecho de los contratos. Facultades que son concedidas normalmente a un contratante en circunstancias de que normalmente corresponderían su ejercicio a ambos conjuntamente. O, precisamente, retomando esta frase de Fouillée, esta voluntad bilateral, que no podría verse afectada por la decisión unilateral de un contratante, hoy en día está siendo precisamente puesta en duda. 3 instituciones del derecho de los contratos van a ser examinadas en el curso de esta ponencia. En lo que dice relación con la mayor o la menor fuerza que puede conservar el bilateralismo, esto es, el respeto de todas y cada una de las consecuencias derivadas del hecho de considerar al contrato como habiendo nacido de una voluntad bilateral. En primer lugar, en la formación del contrato mismo, encontramos una aceptación cada vez más creciente, gradual ciertamente, pero cada vez más creciente, a que el precio en los contratos que lo tienen pueda ser determinado por una sola de las partes y no por ambas.
La modificación de los contratos por su parte, por voluntad unilateral, ha sido ciertamente posible desde antiguo, particularmente en la medida en que una cláusula así lo permita. Pero con un mayor énfasis, ¿sería posible entregarse desde el inicio de la relación contractual al buen querer del otro contratante para que éste modifique a su arbitrio el contrato? ¿Podríamos legislativamente reconocer poderes para modificar unilateralmente el contrato? Y si es así, como efectivamente ocurre, ¿cuáles serían los límites del ejercicio de ese poder de modificación unilateral de este acto bilateral? En fin, en último término, y la tercera institución que vamos a repasar muy rápidamente a lo largo de esta ponencia, ¿qué es lo que ocurre con la terminación unilateral del contrato? Ciertamente que desde antiguo se ha aceptado la terminación unilateral de una serie de contratos, existiendo reglas más o menos extensivas dependiendo del tipo de contrato de que se trate, pero fundamentalmente el punto aquí es, ¿hasta qué punto vamos a aceptar que la resolución por incumplimiento pueda operar de una manera unilateral, esto es, extrajudicialmente? Por lo tanto, para los efectos de organizar esta exposición, voy a dividirla tradicionalmente como se hace en dos partes. En primer lugar, reconociendo que en muchas ocasiones se otorga, ya sea por las partes y fundamentalmente por el legislador y por evoluciones legislativas, a una sola de las partes y no a ambas, una facultad que podríamos calificar como una facultad exorbitante, porque vendría a contradecir esta voluntad bilateral que dio nacimiento al contrato. Y en un segundo término, tratar de entender cuáles serían los contrapesos, los balances que podrían existir para los efectos de aplacar, si ustedes quieren, los riesgos derivados del ejercicio, si ustedes quieren, excesivo o por una de las partes de este poder unilateral. En primer lugar, entonces, hablemos del reconocimiento de una facultad unilateral exorbitante. Veamos las instituciones que acabo de evocar de una manera más o menos rápida. En primer lugar, ¿qué hay respecto de la determinación unilateral del precio? Tradicionalmente, al menos en nuestro derecho, se ha señalado que la regla fundamental en esta materia es la que contiene el artículo 1808 y 1809 del Código Civil. Regla existente a propósito del contrato de compraventa, pero que la doctrina y la jurisprudencia no ha vacilado en hacer extensiva a otros contratos, particularmente a todo contrato en que hay un precio. Básicamente el 1808 establece que el precio en el contrato de compraventa tiene que ser determinado por ambos contratantes, y el 1809 establece que por excepción podría determinarlo un tercero que tiene el carácter de mandatario, según dice la doctrina y la jurisprudencia, de ambas partes. En la medida en que ese tercero no determine el precio, evidentemente que en ese caso no va a haber contrato, va a faltar uno de los elementos fundamentales de todo contrato, que es la determinación del objeto. Adicionalmente, el inciso final del 1809 plantea una regla fundamental muy en el espíritu de Fouillé, en el sentido de que el precio no puede quedar al arbitrio de una de las partes. Ambas partes tienen que determinar el precio de común acuerdo, no puede una entregarse la determinación del precio a la otra. Insisto, en nuestro derecho se ha estimado de que esta es una disposición de general aplicación, presente en cualquier contrato donde exista propiamente un precio, sin perjuicio de que existir una serie de otras reglas, por ejemplo en el contrato de arrendamiento, donde si efectivamente hay una diferencia desde el punto de vista del precio de la renta de arrendamiento, se podrá estar al justiprecio de peritos, incluso si las partes no lo han establecido. Pero en general se estima de que no puede una de las partes entregarse completamente a la determinación de la otra, a la otra en la determinación del precio. Entonces, insisto, hay una aplicación perfecta de la máxima de Fouillé. A partir del momento en que queda fijado el precio por un acuerdo de los contratantes, el consentimiento ciertamente recae sobre el precio, el Código se contenta con el estándar de justicia formal establecido para la generalidad de los contratos conmutativos 1441. Si usted estimó subjetivamente que la equivalencia de las prestaciones era tal, yo como legislador no me meto y no autorizo al juez a meterse tampoco. Sin embargo, si bien en los contratos instantáneos no podría haber en principio un cambio de precio, y haciendo la reserva que puede existir respecto de esta categoría de los contratos instantáneos, que propiamente en nuestro derecho no hay, la compraventa no transfiere el dominio, se requiere ciertamente la tradición subsecuente, pero de una ejecución instantánea, si se quiere, ¿no? O una ejecución inmediata. Salvo evidentemente que haya un acuerdo de las partes posterior a la celebración del contrato en el sentido de aumentar o de reducir el precio, lo cual
puede suscitar discusiones a la luz del agotamiento natural del contrato, pero eso es otro punto. Ocurre que puede ser necesario que el precio pueda ir evolucionando en otras categorías de contratos, particularmente en los contratos de duración de tracto sucesivo. Piénsense, por ejemplo, en los contratos de distribución, en los contratos de aprovisionamiento de suministro. En efecto, por ejemplo, un aumento de los costos de producción de un bien o de un servicio puede conducir a la necesidad de modificar las tarifas de dichos bienes o servicios. La solución clásica se revelaba, por lo tanto, insuficiente. Y es a partir de el surgimiento de esta necesidad económica que el derecho reacciona y precisamente una serie de, si ustedes quieren, una serie de cuerpos normativos comienza a reconocer la posibilidad de la determinación unilateral del precio, particularmente a la luz del derecho francés. Ciertamente que me da un poco de vergüenza exponer del derecho francés habiendo un tan eminente expositor de dicha disciplina en la mesa, pero trataremos de hacer lo posible. Tras una lenta evolución que comenzó a mediados de los años 70, empezó a reconocerse propiamente tal la posibilidad de que una de las partes pudiese determinar el precio de una manera unilateral. Esa lenta evolución jurisprudencial se cristalizó finalmente en el derecho francés a través de 4 fallos de la Asamblea Plenaria de la Corte de Casación del año 1995, que precisamente, a propósito de la determinación del precio en contratos de arrendamiento y de mantenimiento de material telefónico o contratos marcos de distribución, que precisamente descartó la aplicación del artículo equivalente al nuestro de 1809, que es el 1591, que establece que el precio de la compraventa tiene que estar determinado y designado por las partes, diciendo que ese artículo era solamente aplicable a la compraventa y que a cualquier otro artículo era aplicable al artículo general 1129, equivalente hasta cierto punto al 1461 nuestro, en el sentido de que bastaba con que el precio fuese determinable y que esa disposición debía entenderse en el sentido de que podía dejarse la determinación del precio del contrato a una de las partes. Se objetó en su momento que se trataría de una condición meramente potestativa, en la medida en que solamente una de las partes por su propia voluntad determinaría cuál es el precio y de ello dependería en definitiva la existencia del contrato. Sin embargo, se respondió acertadamente en su momento de que era una potestatividad dependiente del mero querer, no del deudor, sino que del acreedor, lo cual ciertamente no del acreedor del pago del precio, ciertamente. Al decir de un autor, esta solución, y me permito citar textualmente la opinión del profesor Laroumet, debe ser aprobada, es a la vez lógica y equitativa al evitar el inconveniente de una nulidad ciega y excesiva del contrato en la medida en que reconociéramos de que el precio debía ser establecido por las partes y por lo tanto había que lisa y llanamente anular un contrato que podía revelarse útil desde un punto de vista económico, tal como esta era admitida por la jurisprudencia anterior. Y de hecho, no se quedó contenta la jurisprudencia ahí en Francia porque sentencias posteriores señalaron que la referencia a una tarifa del proveedor existente al momento de la celebración del contrato, que el proveedor podía modificar en función de datos económicos posteriores, constituye un precio suficientemente determinable hacia el futuro. Incluso fallos posteriores de 2007 y de 2009, no voy a extenderme sobre este punto, han admitido expresamente la posibilidad de que el mismo precio en la compraventa quede sujeto a determinabilidad futura, pasando, si quieren, un poco por encima de este artículo 1591 del Código francés que ya cité. Como queda dicho, en nuestro derecho, la verdad es que estamos a años luz de una solución tal, en la medida en que el artículo 1809 se ha estimado, a mi más leal saber y entender, como en definitiva una regla de aplicación general y que no permitiría este mecanismo, ciertamente de gran flexibilidad a la luz, por ejemplo, de la presencia de circunstancias imprevisibles que hicieran excesivamente oneroso el contrato. Sin perjuicio ciertamente de todos los paliativos que pueden existir en nuestro derecho en lo que dice relación a cláusulas de indexación y otros que no es del caso mencionar en este momento. Eso respecto de la determinación del precio. Ahora, en lo que dice relación con la modificación unilateral y particularmente la terminación o la resolución por incumplimiento unilateral va hasta cierto punto de una manera contraintuitiva, señalando de que en derecho las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen. Un aforismo que nuestros profesores nos enseñaron con mucha vehemencia en algunas circunstancias, pero también nuestros profesores, afortunadamente en esta casa de estudios, nos enseñaron que la aplicación de los aforismos era sumamente cómoda, porque precisamente nos dispensaban de la obligación de pensar.
Y precisamente la idea es preguntarnos si, más allá de este aforismo de que las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen, si podemos en definitiva reconocer una facultad unilateral de término, de resolución o de modificación de un contrato al margen de una cláusula que sí lo estipule expresamente. No voy a pronunciarme respecto ciertamente del candente tema de las modificaciones unilaterales de contratos en el ámbito de consumo. Entiendo que finalmente habrá una mesa destinada a ese aspecto en estas sesiones plenarias del Congreso Estudiantil de Derecho Civil, y voy a limitar mi exposición única y exclusivamente a lo que concierne al derecho común. Si una de las partes incumple, la otra tiene la tríada básica de acciones que todo el mundo conoce. La acción resolutoria es una de ellas. Ante el incumplimiento, dice la mayoría de la doctrina imputable, aunque se discute, de una de las partes, no de ambas, aunque se discute. Hoy día uno de los estudiantes del Congreso Estudiantil, de expositores de las mesas de estudiantes, dijo que en materia de remedios contractuales, usando la expresión farmacológica que le gusta decir a algunos, ¿no? Dijo que actualmente había un caos en lo que concierne a los remedios contractuales. Y la verdad es que cada vez a medida que se van acumulando fallos, como el que se comentó en la mesa anterior, y a veces artículos de doctrina también, podemos decir que la confusión aumenta, ¿no? Tal vez no el caos, pero sí la confusión. Ante el incumplimiento imputable de una de las partes, no de ambas, de sus obligaciones en el contrato bilateral, se puede pedir la resolución del contrato. Esto es, se puede solicitar la desaparición retroactiva. Sin embargo, esta resolución tiene que entablarse judicialmente, y la verdad es que las críticas que se han formulado al régimen de la acción resolutoria son de todos bien conocidos, fundamentalmente la pesadez que impone incluso en la presencia de un pacto comisorio calificado, porque vamos a tener que discutir de todas maneras si operaron los supuestos del incumplimiento grave o no. Primero, tener que recurrir ante el juez, con la lentitud y las demoras que puede acarrear en definitiva el proceso judicial pendiente de la resolución, y ciertamente que entre nosotros la enojosa complicación que puede causar el hecho de que se puede pagar y enervar la acción resolutoria durante toda la secuela del juicio por esta interpretación un poco automática del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, ¿no? Que dice que se puede oponer la excepción de pago, pero no distingue si la excepción de pago se tiene que fundamentar en un hecho anterior o posterior a la demanda, y en consecuencia nuevamente tienen ahí la aplicación automática de un aforismo sin pensar. Así, se ha planteado, particularmente en el derecho comparado en instrumentos internacionales, especialmente en la Convención de Viena, los principios Landó de derecho europeo de los contratos, el anteproyecto Catalá también de modificación del derecho de las obligaciones y de la prescripción en Francia, se ha planteado la posibilidad de declarar unilateralmente resuelto el contrato. Esta posibilidad de la declaración unilateral del contrato ciertamente que puede erizarle los cabellos a cualquiera, ¿no? En definitiva, el cumplimiento, o mejor dicho, la suerte del contrato va a quedar entregada virtualmente al arbitrio de una de las partes. Vamos a ver en la segunda parte de la exposición que eso tiene evidentemente sus controles. Y en general, los cuerpos que los disponen establecen condiciones relativamente similares. Fundamentalmente el hecho de que opere por una denuncia, si ustedes quieren, o una resolución unilateral. En segundo lugar, que esa facultad se ejerza de buena fe, de acuerdo con los principios generales del derecho de los contratos, que se practique una notificación en ese sentido a la contraparte, y además que se le dé un plazo, no para cumplir el contrato in extremis, porque en definitiva atentaría contra la naturaleza misma de la acción resolutoria, sino precisamente para que pueda organizar, si ustedes quieren, la contraparte las consecuencias de esta resolución. La solución también ha sido adoptada en fallos del derecho francés a nivel interno, y aunque se remonta a principios del siglo XX, son dos fallos, fundamentalmente el año 98 y el año 2001, que han reconocido su procedencia en la medida en que la gravedad del comportamiento, dicen las sentencias, en realidad la gravedad del incumplimiento, permite a la parte cumplidora ponerle fin al contrato con una fórmula tal vez un poco torpe en su redacción, a su propio riesgo. La verdad es que en el derecho siempre se pueden hacer cosas a su propio riesgo. Tú puedes matar a alguien a tu propio riesgo de irte a la cárcel, ¿no?
también tratándose de la resolución por incumplimiento. ¿En qué consiste en definitiva este riesgo? El riesgo de haber aplicado esta resolución unilateral al margen de ciertas condiciones fundamentales que dicen relación con la buena fe y esencialmente la presencia o no de un incumplimiento grave. Así las cosas, parece que en lo que concierne a modificación, término, resolución, determinación del precio, en materia de derecho comparado al menos, estas facultades campean y la verdad es que aparentemente no tendrían ningún contrapeso. Se ha sostenido, por ejemplo, también actualmente en Chile que sobre la base de la obligación de buena fe como fundamento de la excepción de contrato no cumplido podría eventualmente reconocerse la resolución unilateral, ciertamente que es una posición minoritaria sostenida por el profesor Pizarro y no ha sido recogido por la jurisprudencia. Frente a estas facultades exorbitantes, ¿qué contrapartida puede haber? ¿Cómo podemos reprimir hasta cierto punto los abusos? Y precisamente de ahí el punto. ¿Cómo podemos reprimir los abusos, en definitiva, de este unilateralismo que algunos piden a gritos incorporar en Chile? Detengámonos rápidamente en estas contrapartidas, estas sanciones en el caso del ejercicio incorrecto de esta facultad unilateral. En lo que dice relación, en primer lugar, con la determinación unilateral del precio, la modificación unilateral y, en tercer término, la resolución o término unilateral. La verdad es que en lo que dice relación con la determinación del precio, los ordenamientos que permiten que este precio se determine unilateralmente por una de las partes exigen fundamentalmente dos deberes. En primer lugar, si ustedes quieren, un cierto deber de justificación. Una justificación respecto de cuáles fueron, no las razones, sino que si ustedes quieren, el motivo económico que condujo normalmente al aumento de un precio desde el punto de vista de la parte que utiliza esta facultad de aumento unilateral del precio. Gracias. ¿Qué es lo que ocurre? En definitiva, utilizando los parámetros del abuso del derecho, se señala de que esta facultad no puede contraer la buena fe, no puede generar en definitiva un daño a la contraparte y en la medida en que esta facultad se ejerza de una manera excesiva, podrá reprimirse o mejor dicho, podrá compensarse ese aumento del precio por la vía de la entrega de una indemnización de perjuicios. Lamentablemente, no hay actualmente un desarrollo tan importante, al menos no en Francia, que es el caso más patente que conozco respecto de la determinación unilateral del precio, respecto de a partir de qué momento se produce precisamente este desequilibrio objetivo que genera un perjuicio y que en definitiva daría lugar a una indemnización de perjuicios. No se trata ciertamente de calificar la intención de quien ejecuta esta facultad unilateral, sino fundamentalmente de verificar un desequilibrio objetivo, y yo pienso que ahí está uno de los componentes más importantes del asunto, con el que voy a terminar en algunos minutos más. En segundo lugar, ¿qué es lo que ocurre con la modificación unilateral del contrato? Se confieren ciertos poderes unilaterales de modificación de los contratos y la verdad es que estos poderes unilaterales habían pasado hasta cierto punto desapercibidos en otros sistemas comparados y particularmente en Chile, hasta que a alguien se le ocurrió interponer el primer recurso de protección en contra del ISAPRE que le subió el precio del plan base. Y la verdad es que si ustedes quieren, actuando en sede de protección, este problema todo el mundo lo conoce, las ISAPRES pueden en definitiva una vez al año aumentar unilateralmente el precio base de un plan de salud. Las ISAPRES son las instituciones de salud previsional, el seguro de salud en Chile. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Razonando sobre la base de argumentos completamente distintos, argumentos constitucionales, de orden de arbitrariedad, de privación de derechos constitucionales, etcétera, etcétera, los tribunales han llegado a la misma solución que habrían llegado si aplicáramos en sede civil los criterios de abuso del derecho. Pretenden restablecer un equilibrio objetivo de las prestaciones, o al menos el equilibrio subjetivo de las prestaciones que las partes tuvieron en cuenta al momento de la celebración del contrato. Y desde ese punto de vista resulta interesante verificar que si bien por una parte existe una facultad de modificación unilateral del contrato, por otra parte se exige de que esta modificación sea utilizada, esta facultad de modificación sea utilizada de una manera, no voy a decir de buena fe, sin abuso, sino razonable. ¿Qué es razonable? Dando una justificación coherente de las razones que justifican el aumento del precio. Ciertamente que sabemos que las ISAPRES tienen un negocio integrado verticalmente con las clínicas y desde ese punto de vista logran dominar también el aumento del precio de las prestaciones de salud, que aumentan el precio del plan base de salud, pero eso es un cuento distinto más para un Congreso de Derecho Constitucional que de Derecho Civil.
En último término, ¿qué pasa con la resolución o con el término unilateral de los contratos? En los sistemas comparados donde se acepta la resolución o el término unilateral, y se pide a gritos también en Chile, la terminación se requiere, en definitiva, para que opere como una facultad unilateral, que no debe ser abrupta o abusiva. Y la sanción normalmente será la indemnización de perjuicios. ¿Dónde va a cobrar mayor importancia la resolución unilateral? En las hipótesis de incumplimiento contractual, donde el acreedor, la víctima, que quiere ejercer esta resolución unilateral, quiera desligarse rápidamente del contrato y no tenga intención de demandar indemnización de perjuicios. En la medida en que vamos a conferir esa posibilidad, el acreedor va a poder salirse del contrato, recuperar de alguna manera, va a ser finalmente judicialmente en última instancia, recuperar de alguna manera lo que dio o lo que pagó en ejecución de ese contrato y poder tomar esos recursos y colocarlos con un socio contractual nuevo, respecto del cual efectivamente haya un cierto grado de confianza. Ahora, el problema radica en cómo vamos a controlar los presupuestos de la resolución. No queda otra que controlarlos a posteriori, controlar que el ejercicio de la facultad haya sido hecha de buena fe, y la sanción evidentemente va a ser la de indemnización de perjuicios. ¿Podrá haber eventualmente una vuelta atrás? Podríamos decir, una persona ejecutó la facultad de resolución unilateral y la ejecutó mal, porque la contraparte no tuvo la posibilidad de oponer excepciones, porque efectivamente no había incumplimiento, porque el incumplimiento no era una gravedad suficiente. ¿Vamos a volver atrás en la formación del contrato? Es una pregunta que se encuentra todavía pendiente desde el punto de vista del régimen. La verdad es que los autores que se han referido a esto mayoritariamente son partidarios de declarar que el contrato se encuentra terminado para los efectos de reconocer en primer lugar el verdadero ejercicio de la opción por parte del acreedor en el sentido de la acción resolutoria, en el segundo lugar diciendo que a partir del momento en que se denuncia el contrato por resolución unilateral hay un quebrantamiento de la confianza esencial de todo contrato. ¿Qué podemos sacar, digamos, en limpio después de esta presentación más o menos somera del unilateralismo en el derecho de los contratos, de la posibilidad del ejercicio de estas facultades exorbitantes, ciertamente que sujetas a ciertas medidas de control? Que si bien el adagio de Fouillé parecería un poquito fuera de lugar ya, a partir del momento en que ya estamos permitiendo la voluntad unilateral pasar por encima de esta voluntad bilateral, requisito y elemento fundamental que finalmente dio nacimiento a este contrato, y para muchos fundamento de su fuerza obligatoria, aunque se discute, podemos decir que al menos en el derecho común de los contratos, por la vía de incorporar estos contrapesos, estamos dándole cada vez más importancia, ya no a la equivalencia subjetiva de las prestaciones, sino a la equivalencia objetiva de las prestaciones. Si ustedes quieren, estamos cambiando dos ejes. Por una parte, podríamos decir que en el proceso, si ustedes quieren, de incorporación de estas instituciones que responden a una mayor eficiencia económica, por una parte, estamos restando la importancia a esa voluntad bilateral, podemos pasar por encima de ella con la voluntad unilateral, pero estamos estableciendo como contrapeso una mayor importancia al equilibrio objetivo de las prestaciones. ¿Significará esto, tal vez en el futuro y con las miras al derecho prospectivo, y pensando también en la fluidez de fronteras entre el derecho común y el derecho del consumidor cada vez más fuerte, ámbito, el derecho del consumidor, donde se aplica con mayor fuerza el desequilibrio objetivo y no el desequilibrio subjetivo? La verdad es que deberían pasar algunos años más como para poder hacer nuevamente un balance y analizar si finalmente este movimiento del nuevo derecho de los contratos en lo que concierne a las facultades unilaterales va a incorporar también un cambio de paradigma en lo que dice relación con el equilibrio ya no subjetivo sino objetivo de las prestaciones. Muchas gracias.